Inmobiliario Rural. ¿Qué esperan que pase en la legislatura hoy? Bueno, hoy se va a discutir el proyecto enviado por el Ejecutivo, que como primera cuestión, porque yo les escuchaba ustedes una cuenta también de cómo se presenta este proyecto en los grandes medios y claramente se está tratando de generar una sensación de indignación por parte de los contribuyentes y realmente hay una mala intención porque en primer lugar este proyecto de ley impositiva debate todos los años en la legislatura, es decir, no es que es una cosa excepcional y caprichosa del gobernador Kicillof que propone esto. Esto es algo que todos los años se tiene que discutir y que se debate en el ámbito que corresponde, que es la legislatura, donde el Ejecutivo hace una propuesta y los legisladores la discuten. Entonces nosotros creemos que la discusión que se tiene que dar hoy en la legislatura tiene que tomar en cuenta, en primer lugar, cuál es la contrapartida de este proyecto, que bajo ningún punto de vista es un impuestazo, que es la situación de emergencia en la que está la provincia de Buenos Aires. De hecho, la propia legislatura aprobó la declaración de emergencia en el terreno económico, social, productivo y energético, tarifario. Es decir, partimos de una situación de emergencia en la provincia y eso implica que es necesario tener recursos para poder afrontar las prioridades y las urgencias. Eso estableció la ley de emergencia. Entonces, en esta ley este proyecto de ley que se presenta de actualización tarifaria, los porcentajes de aumento que se presentan en realidad tienen como justificación la enorme inflación que deja el gobierno de Macri. Parecen cifras altísimas, pero comparadas con la inflación, en realidad lo único que se está intentando... Hola. Estábamos hablando con Augusto Costa, el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Augusto es uno de los que está al lado de Axel Kicillof hace muchos años. Ustedes lo recordarán con éxitos como Precios Cuidados, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que después lo intentó aplicar en algunos pedacitos Mauricio Macri y que ahora también se ha ido actualizando y ahora está junto con el equipo económico de Axel, que obviamente está Kicillof a la cabeza, Carly Bianco como su mano derecha, como jefe de gabinete, y Augusto Costa como ministro de Producción. Estaba explicando justamente esto, que no es un impuestazo, que es una actualización porcentual teniendo en cuenta la tremenda inflación que deja Macri, que va a terminar el año arriba del 50%. Después hay que ver si es 55 o es ya más cerca del 60, pero arriba del 50%. ¿Sí? La inflación es ¿se acuerdan de Macri con Mirta? Es el impuesto a los pobres. Sí, pero que además decía, es lo más fácil que me va a tocar hacer si llego a ser presidente. Lo más fácil. Le dijo en un programa de televisión y lo que hizo fue reducirla al doble, como dice siempre Horacio Berbisky, ¿sí? La redujo al doble, la inflación que había dejado el kirchnerismo, que es cierto, el kirchnerismo dejó una inflación de 2 dígitos con Axel Kicillof como ministro de gobierno, de economía, perdón. Sí, una inflación que era del 24%, si no me equivoco, medido por los índices provinciales, y que además venía en bajada. Durante el año 2015 venía bajando esa inflación. Sí. Obviamente después sacaron el cepo y hizo ¡pum! Y Macri, es una de las grandes frases de Horacio Berbisky, Macri redujo la inflación al doble. Bueno, lo tenemos en línea de nuevo Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires. Augusto, ¿nos escuchás? Sí, acá está en la autopista yendo a La Plata y me quedé sin señal, pero se supone que ahora ya estamos de vuelta. Sí, ahí te escuchamos bien. Estabas hablando justamente de eso, de que el porcentaje de aumento tiene su justificación en la inflación que deja Macri. Claro, al lado de la inflación que deja Macri, cualquier porcentaje de aumento parece exorbitante, pero en realidad de lo que se trata es, en el contexto de la emergencia económica que hay en la provincia y social, de que el Estado provincial no pierda en términos reales capacidad de obtención de recursos para enfrentar las necesidades. Eso es todo lo que está detrás del proyecto que se envía. Y un dato que es muy importante, que todos tienen que tener en cuenta, es que para la mayoría de los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, en el impuesto rural y en el impuesto inmobiliario urbano, el aumento de lo que tienen que pagar está por debajo de la inflación. Es decir,
lo que se hizo fue darle más progresividad al sistema tributario de la provincia y aplicando aumentos mayores para aquellos que tienen mayor capacidad contributiva, mientras que la mayoría de los contribuyentes va a pagar menos. Y por eso, en algunos, o sea, vamos a ejemplos concretos, las partidas inmobiliarias urbanas de menor valuación fiscal, el aumento es del 15%, es decir, muchísimos puntos menos que lo que fue la inflación. Y después, o sea, el que tiene un departamento en Avellaneda va a pagar el 15%. Primero, si es un departamento que es una única vivienda y tiene una evaluación fiscal por debajo de 250.000 pesos, que es el mínimo por el cual se empieza a pagar el impuesto, no paga nada. Ahora, si es un departamento chico que está ya dentro de lo que es la zona de pago del impuesto, va a aumentar un 15%. Y además te paga en 5 cuotas. Claro. Y además, si te paga en una sola cuota, va a haber un 20% de descuento. Esto lo va a comunicar ARPA a la brevedad. Es decir, el aumento para los pequeños contribuyentes y los que tienen un patrimonio de menor escala, tanto en el inmobiliario urbano como rural, el aumento va a ir muy por debajo de la inflación. Y después está lo que publican los grandes diarios, ¿no? De aumentos de hasta 75%, pero eso es para un pequeño grupo de contribuyentes, que son los que tienen las propiedades más caras y los que tienen mayores extensiones de tierra de impuesto inmobiliario rural. Es decir, hay una mayor progresividad y en promedio la presión tributaria no aumenta, con lo cual ese es todo el espíritu de esta ley que se mandó hoy. ¿Será que los dueños de esos diarios tienen extensiones de tierras grandes en la provincia? Eso es de ya. Creo que hay como una cuestión de que los afecta personalmente, pero también hay una cuestión de que, creo que ustedes también comentaban, pide con distinta vara a políticas que, por ejemplo, el gobierno de Rodríguez Larreta va a actualizar el ABL por inflación en tiempo real, más o menos, y este es un aumento que está pensado para el año y que lo único que pretende es recuperar la capacidad de gasto del gobierno de la provincia en términos de lo que recauda, de acuerdo a la inflación que heredamos del gobierno de Macri. Entonces, y a esto se le llama impuestazo, y a lo otro no. Y estamos muy lejos, como le decía, de ser un impuesto alto, porque, como dato, ¿no? El 86% de las propiedades que pagan impuesto inmobiliario urbano, el incremento para todo el año va a ser menor a 3.500 pesos, y como decía antes, a pagar en 5 cuotas. Entonces, está dentro de lo que nosotros tenemos que es razonable, y sobre todo, y esto es fundamental, no se puede explicar ninguna propuesta que nosotros estamos mandando a la legislatura en términos de recaudación si no se ve la otra parte, que es la necesidad imperiosa de atender el desastre que dejó María Eugenia Vidal y que tiene que ver con la emergencia que hay en la provincia en el plano económico y social. Augusto, ¿cómo estás? Nicolantos acá te saluda. Primero que nada quería consultarte cómo viene la negociación en la legislatura, porque se sabe que el Frente de Todos no tiene mayoría propia y esto, para avanzar, va a requerir acuerdo con la oposición. ¿Hay un visto bueno o están mostrando los dientes? Y bueno, ahí estoy escuchando algunas manifestaciones de algunos legisladores de la oposición, obviamente me parece no considerando todo lo que yo venía planteando, que tiene que ver con el Estado de cada provincia y la necesidad de mantener la recaudación, pero yo soy optimista porque desde el lado del gobierno estamos siendo muy rigurosos en la presentación del proyecto. Hay muchos interlocutores de nuestro gobierno que están en comunicación constante con el referente de la oposición y con legisladores, y va a haber reuniones durante el día para presentar los pormenores del proyecto y que no quede ninguna duda respecto a cuál es el espíritu y cómo se va a implementar desde el punto de vista técnico esta actualización de impuestos en la provincia, y que para nosotros es lo que nos va a permitir poder cumplir con los objetivos que tenemos en materia de gasto y de atención de urgencia. Augusto, ¿tienen ya un mapa de cómo es la concentración de la tierra en la provincia de Buenos Aires? Te pregunto si lo tienen ya porque sé que en la provincia los datos del Estado son bastante deficientes, se oculta mucho la propiedad de quiénes son los reales dueños de la tierra, etcétera, pero por ahí en el trabajo de este proyecto pudieron llegar a ese dato.
No, lo que tenemos es en el padrón de ARBA la distribución de las partidas según la evaluación de los terrenos y eso es lo que después se termina aplicando como base imponible del impuesto. Entonces, o sea, hay muchas propiedades que son muy pequeñas y que por lo tanto van a pagar un impuesto del 15% y del 35%, y después propiedades de mayor valuación, que implica que primero se encuentra en una zona donde los valores son mayores, pero también tiene que ver con la extensión, que son los que van a pagar el impuesto del 75%. Esa información está en el padrón de ARBA. Bien, y última pregunta. En materia de producción, que es lo tuyo, tu ministerio, sí. ¿Cómo quedó la provincia en capacidad instalada, en las industrias? Digo, ¿cómo tenés datos de en qué situación estamos? Sí, claro, la provincia es el corazón industrial de la Argentina, o sea, el 40% de la producción industrial radica en la provincia de Buenos Aires, con lo cual lo que nosotros sabemos a nivel nacional respecto a lo que el gobernador Axel Kicillof denomina el industricidio, que significó el gobierno de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires, se ve exacerbado, porque justamente es ahí donde está la mayor parte de la actividad industrial. Nosotros tenemos en muchos sectores una capacidad instalada ociosa muy alta, automotriz, metalmecánica, sectores, textil, sectores que fueron muy golpeados por la crisis económica, por la pérdida de poder adquisitivo, por el desplome del mercado interno, y son sectores que realmente necesitan una urgente atención. Y como dato que a nosotros nos resulta muy gráfico de cuál es la situación actual respecto a cómo era en 2015, la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, y en 133 de los 135 municipios hay menos empresas que en 2015, es decir, un cierre masivo de empresas en todos los sectores y además en todos los municipios de la provincia, o en la mayoría. Solo en 2 municipios no hay menos empresas que en 2015. Y después hay prácticamente 100.000 puestos de trabajo registrados menos que en 2015. 50.000 de estos puestos de trabajo son industriales, es decir, que son puestos de trabajo de una mayor remuneración relativa y de mayor calidad. Esta es la situación de la provincia de Buenos Aires en el plano productivo, y en eso tenemos que trabajar muy fuerte, y por eso la declaración de la emergencia productiva es un paso importante para poder empezar a atacar estos problemas que realmente son graves, porque detrás de la pérdida de producción está la caída del empleo, y eso en un contexto de pobreza y desigualdad como es que tiene la provincia, es lo primero que uno tiene que ir a impulsar. Es decir, la pobreza se baja con mayor producción y mayor empleo. Bien. Augusto, muchas gracias y bueno, suerte hoy ahí en la legislatura, a ver si ya lo pueden aprobar. Que tengas un buen día, Igualmente, Ari, Nico, hablamos prontito. Dale. Era Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires.